no voy a violar la ley. Y la ley me permite hacer dos cosas que son estrictamente apegadas a derecho. La primera es, presento mi renuncia y me dispongo a disposición de los tribunales, y la segunda es, afronto el debido proceso. En las circunstancias que se estaban viviendo en el país, creí, aún a costo personal, que era más conveniente afrontar el debido proceso. Este es el presidente de Guatemala, que el Congreso lo sacó de su puesto por corrupción, por tener una banda en la aduana guatemalteca que lo beneficiaba a él. Independientemente de los cargos, hay una demostración de que la democracia está funcionando en partes de la América Latina, y bueno, aquí los hermanos guatemaltecos dieron un paso al frente. Le damos la bienvenida al señor Carlos Sánchez Berzaín. Muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa, y el señor Negar Granado. Vamos a ver entonces, dígame, Sánchez, ¿usted cómo lo ve el hecho de que hacía años que esto no ocurría en América Latina y en Guatemala la primera vez? ¿Qué le dice usted? El tema es que la democracia guatemalteca está funcionando. La democracia es básicamente rendición de cuentas. Si se respeta el debido proceso legal, se acumula la prueba suficiente, entonces se llega a un camino que es el que estamos viendo en Guatemala. Si esto pasara en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, esos gobernantes estarían fuera o en la cárcel hace muchísimo tiempo, porque son gobiernos caracterizados por la corrupción. Esta es una señal importante que ha de sentar un camino en el que vamos a ver pasar eventualmente al Brasil, vamos a ver pasar otros gobiernos que han puesto la corrupción. Es una señal importante. 100%. Dígame. 100% es una señal importante, pero hay que tomar en consideración los antecedentes previos que hay en América Latina. El caso de Venezuela con Carlos Andrés Pérez, el enjuiciamiento por un supuesto hecho de corrupción, por haber dispuesto $250.000 para ayudar a Violeta Chamorro y la restitución de la democracia en Panamá. Pero eso es cuando había democracia Claro, en Venezuela. pero hay algo bien interesante que él lo acaba de decir, Dígame. el retomo de las instituciones ante estos gobiernos de izquierda. Realmente Guatemala está dando un ejemplo a la América Latina de democracia cuando hay instituciones separadas de ese poder y que pudo enjuiciar al presidente. Pero Guatemala no necesariamente en los últimos años se había presentado como un bastión de la democracia. Sabíamos que algunos pensaban que el Estado estaba tomado por los narcos, por la cercanía con México, que Guatemala, el problema que tiene de gangas y de pandillas y de narcos dentro de Guatemala era grandísimo. Entonces, ¿ahora qué pasó? Guatemala tiene un problema de democracia tan importante que inclusive aparece clasificada en el último informe de The Economist entre los países híbridos que ya han perdido la democracia. Entonces, pero lo que estamos viendo ahora en Guatemala es una recuperación de la institucionalidad. Institucionalidad quiere decir que se va a aplicar la ley. Yo no sé si ese presidente es inocente o es culpable, pero se está aplicando la ley presumiendo su inocencia y dándole un debido proceso legal sobre una prueba que se ha acumulado con fiscales nacionales y con una comisión internacional. Funcionó el sistema, es lo que usted me está diciendo. Vamos a ver funcionar ese sistema. En Honduras también se levantaron, Zelaya. Es un caso bien interesante. ¿Qué pasó en Honduras? ¿Por qué sale Zelaya ante un proceso judicial que le instaura la Corte Suprema de Justicia en connivencia con el Congreso? Ahora, en los tres casos, el hecho puntual detonante para el enjuiciamiento de los presidentes es la corrupción. No es la corrupción, el tema no debería pero la corrupción la hay en muchos países latinoamericanos y no sacan al presidente los congresistas. María Elvira, el mensaje debería ser que lo que está pasando en Guatemala tiene que servir para que los gobiernos no democráticos y altamente corruptos de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, pongan sus barbas en remojo, porque los pueblos se están cansando y están haciendo el reclamo que corresponde. Vamos a ver pasar por este mismo camino Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Si los parlamentos lo permiten y si las cortes de esos países son los lo pueblos los que logran eso. Ese parlamento de Guatemala opera bajo la presión popular. Hay tiempos de cambio, efectivamente. Están cambiando las cosas y ayuda a la comunicación, ayuda a la libertad de prensa. Es por eso que en estos países del socialismo del siglo XXI apretan, liquidan y constriñen tanto la libertad de prensa, porque es la opinión pública en base a la prensa libre de las instituciones. Gracias, bueno, hay que liberar a las instituciones. Ya regreso con más, no se vayan.